La estructura de los genes, ya hablando un poco más de manera precisa de lo que pudiera tener esa cadena de ADN, es hablar de la estructura de cada gen. La definición de gen pues, se ha modificado. Digamos, la definición primaria o que había hace algunos años es que un gen es una secuencia de ADN que genera una proteína. Y evidentemente hoy sabemos que eso pues no es cierto, porque no todas las partes de un gen generan una proteína, porque un gen puede generar varias proteínas, porque genera varias isoformas, pues por un proceso que se llama el splicing alternativo, o pues los procesos de eliminación de algunos exones y no de otros, en fin. Entonces, simplemente y de manera muy sencilla, un gen está compuesto por unas regiones que son codificantes y unas regiones que no son codificantes. Las regiones no codificantes son pues los promotores, que son unas regiones que están justo antes del gen en esa cadena de letras A, T, G, C. Antes del gen hay una región que se llama promotora. Ahí se fijan unas proteínas para que los genes se prendan o se apaguen. Y están conformados por otra región no codificante, que son los intrones, que separan regiones codificantes que se llaman exones. En el ADN que está en el núcleo, pues hay una hebra muy larga de ADN que tiene intrones, exones, promotores, etc. Está la información lineal codificada y ahí no sucede nada más. Luego se transcriben los genes y hay procesos pues, de eliminación de las secuencias que no son codificantes. En lo que concierne la regulación o digamos la posibilidad de que este ADN genere proteínas, pues lo que se propuso también en los años 50 es que, y pues se habló de dogma central de la biología molecular en ese momento, Watson y Crick fueron realmente las personas que hablaron de este tema dogma central. El ADN debe pasar a ARN y luego a proteína. Lo que sucede es el ADN está dentro del núcleo de las células y como les dije antes, debe salir la información al ribosoma para que se formen las proteínas. Pero el ADN es una molécula grande, ¿correcto? Si en una célula del corazón es necesario que se exprese una proteína, esa proteína, a pesar de que está codificada en el ADN, tal vez no se expresa en la piel, y así sucede. Entonces, todas las células del corazón o todas las células de la piel tienen la información para codificar proteínas de todos los tejidos. Sin embargo, en un tejido específico solo se expresan algunas proteínas. Entonces, para que esta expresión de genes, de proteínas, sea diferencial, que en un tejido sí se exprese lo que se necesita, es necesario que algunas fracciones del DNA específicas del tejido o esta información salga hacia el citoplasma y se vaya al ribosoma. Y para esto, pues, hay un proceso que se llama la transcripción, ¿correcto? La transcripción simplemente es la formación de una molécula intermedia que es el ARN mensajero que sale por estos poros y luego se une al ribosoma por otra molécula transitoria que es el ARN transferencia. De manera más precisa, lo que sucede durante la transcripción es que los intrones, las regiones no codificantes que están entre los exones, son eliminadas para obtener una sola región codificante que codifica para la proteína. Algunas veces se elimina el primer intrón y no el segundo, y a veces se eliminan los dos intrones, lo que genera diferentes RNAs y evidentemente diferentes proteínas, que es lo que conocemos como las isoformas de las proteínas por, pues, digamos, expresión diferencial entre los tejidos. Luego que se forma el ARN mensajero, esta molécula transitoria que salió hacia el citoplasma, pues es necesario formar una proteína. La proteína está formada por aminoácidos. Una secuencia de aminoácidos forma una proteína. Entonces, para esto, la secuencia de RNA debe unirse los codones. Nosotros hablamos de codones porque la lectura del RNA de la información genética se hace cada 3 letras, es decir, es un código de 3 letras. 3 letras del DNA codifican para un aminoácido. Entonces, en este lenguaje de codón de 3 letras es necesario que se una otra molécula intermedia que es el ARN transferencia, que tiene un anticodón. Este anticodón, pues también por complementariedad de bases y por grupos de 3, va a unirse al RNA y va a traer por el otro lado un aminoácido, ¿correcto? Hay 20 aminoácidos, pero hay 64 posibilidades de combinaciones
de, de, de codones, ¿correcto? Entonces eso es lo que nosotros llamamos el código genético degenerado. Lo que quiero decir es, para un mismo aminoácido, como fenilalanina o leucina, pues hay diferentes combinaciones de codones. Y pues aparte de eso, tenemos una señal de iniciación en los genes, que es el codón ATG, que codifica para metionina, y hay otros señales, otros codones, que son los codones de parada, para que cuando el ribosoma vaya a leer, diga, bueno, aquí termina la lectura de esta señal de ADN, ya no traigo más residuos, más aminoácidos y la proteína está terminada. La secuencia de ADN puede tener mutaciones, es decir, los procesos, mediante los diferentes procesos que hay en las células, sea para formar los gametos, por ejemplo, o sea en las células somáticas cuando se están dividiendo las células, pues pueden traer errores, ¿correcto? Y esta secuencia de ADN puede cambiar en sus letras. Si cambian las letras del ADN, pues seguramente van a cambiar las letras también, o digamos los aminoácidos que han sido traducidos a partir de esa información. Entonces hay muchas clases de mutaciones. Aquí son mutaciones solamente del ADN, hay otros eventos genéticos que causan enfermedad, como las aberraciones cromosómicas, en donde un pedazo de cromosoma falta o donde un pedazo de cromosoma se une a otro cromosoma, en fin, pero pues no vamos a hablar de esto. Aquí les voy a poner, simplemente les voy a hablar de algunas mutaciones de la secuencia. Aquí vemos que hay unas mutaciones que son silentes, es decir, que cuando cambia, por ejemplo, en algunos codones la tercera posición del codón, o sea, el último nucleótido del codón, pues no siempre cambia el aminoácido, porque habíamos visto que un aminoácido puede estar codificado por varios codones. En este caso, pues muy frecuentemente esto no causa enfermedad y por el contrario, pues hace parte de la diversidad genética. Lo que quiero decir, cambia simplemente la letra del ADN, pero no de la proteína, ¿correcto? Otras mutaciones pueden ser ya más drásticas, porque en este caso va a cambiar el aminoácido, como lo vemos acá, esta cambia por una C, pero este codón codifica para un aminoácido diferente, ¿correcto? Entonces, cuando cambia un aminoácido, dependiendo de cuál sea, es posible que se modifique una región importante funcional de una proteína, y en ese caso se puede producir una enfermedad. Cuando esto sucede en un solo alelo, y la enfermedad, pues cuando sucede en un solo alelo, es decir, de manera heterocigota, causa enfermedades a veces dominantes, y cuando suceden los dos alelos, pues enfermedades recesivas. Otras mutaciones son aún más graves en la medida en que se introduce una letra que codifica para un codón de parada. Entonces la proteína va a ser una proteína más corta, va a ser disfuncional, muchas veces es eliminada, el ARN es eliminado antes de que se produzca una proteína. Y finalmente hay otras que también pues causan enfermedad y que son graves, que son las deleciones o las inserciones de letras en las regiones codificantes. Simplemente una letra es eliminada y el ribosoma ya no está leyendo el código de letras de la misma manera, porque se va a correr el marco de lectura, y en esa medida, a partir de ese momento, pues la secuencia de aminoácidos es completamente aberrante y muchas veces aparecen codones de parada prematuros o proteínas un poco más largas que también se asocian a enfermedad. Mucho más adelante, pues allá hace, digamos, poco tiempo, se describió la secuencia del genoma humano. Entonces, todo el mundo habla de genoma y genoma humano, etcétera, etcétera, pero pues yo creo que la gente poco conoce de qué se trata. En el 2001, pues las dos grandes revistas de ciencia publicaron de manera paralela los resultados de la secuenciación completa del genoma de un individuo. Y pues si nos vamos unos 10 años atrás, porque la secuenciación del genoma humano tardó 10 años, un solo individuo se secuenció y esto tomó 10 años de trabajo dividido en muchísimos laboratorios. Cientos de científicos trabajaron durante 10 años para determinar cuál era la secuencia de letras que conformaba el ADN de una persona. Los objetivos antes de empezar era pues determinar la secuencia completa de un individuo sano, crear una base de datos para guardar esta información, desarrollar herramientas informáticas de análisis, porque como lo verán, la cantidad de información que hay es muy grande, incentivar la creación de tecnología para el desarrollo de otras áreas, la transcriptómica y la proteómica. Lo que quiero decir es que a partir de
la descripción del genoma humano, también se desarrollaron de manera muy importante otras áreas como la transcriptómica, es decir, el estudio del ARN, de la expresión de los genes, y también de las proteínas. Se habló mucho más de proteómica, y hoy en día la genómica es un área de investigación, la transcriptómica es otra y la proteómica es otra. Los resultados fueron los siguientes. En ese momento eso se ha desarrollado muchísimo más desde entonces, ya no solamente hay la secuencia de un individuo, hoy secuenciar el genoma de una persona puede demorar solo unos días o unas horas y no 10 años, y los resultados en ese momento fueron los siguientes. Una cadena de ADN que está en el núcleo de una célula tiene 3.000 millones de nucleótidos. Es decir, hay 3 billones de letras seguidas en cada núcleo de cada célula que ustedes tienen. Y a partir de esta información es que se desarrollan todos los procesos fisiológicos y patológicos de todos los seres vivos. Esto corresponde a 25.000 a 30.000 genes. Eso fue lo que se describió en ese momento. Hoy en día nosotros creemos que este número es un poco bajo, es decir, nosotros creemos que debe haber unos 50.000 genes más o menos. No todos los genes han sido caracterizados, es decir, sabemos que hay, por programas bioinformáticos, por comparación con otras especies, etcétera, que hay unas regiones que son genes. No sabemos ni para qué sirven, no sabemos cómo están regulados, pero sabemos que tienen un inicio, un ATG y un TGA al final, pero no sabemos mucho más. Hay muy pocos, pues no muy pocos genes, pero hay una proporción de genes para los cuales no sabemos nada. También se describieron una parte importante de SNPs. Los SNPs son variaciones frecuentes del ADN que todos nosotros tenemos, pero que no causan enfermedad, por dos razones. Uno, porque son, por ejemplo, variaciones silentes dentro de las regiones codificantes, o porque están en regiones no codificantes y simplemente hacen parte de la variabilidad que existe en una población. Estos son importantes hoy en día para cartografiar otro tipo de enfermedades, que son las enfermedades frecuentes. Y pues a partir de algunas técnicas de secuenciación y de análisis a gran escala de genomas y de genomas de muchas personas, lo que llamamos la asociación de genoma completo, es posible cartografiar y encontrar regiones que están asociadas con algunas enfermedades, y en este caso enfermedades frecuentes. También se habló, pues se identificaron regiones repetidas, transposones, retrotransposones, y sobre todo, pues que también fue una pelea en ese momento, es que la información de la secuencia del genoma humano está disponible y gratuita en internet. Las aplicaciones del genoma humano pues son múltiples, y pues la que más utilizamos, o pues digamos la que para la medicina hoy en día es más útil, es la comparación de las secuencias entre personas enfermas y personas sanas. Entonces, a partir de técnicas de secuenciación que vamos a ver ahora y comparación con las bases de datos de estos genomas, pues es posible decir, mire, la mutación que yo encontré es una mutación que está presente en este tipo o en este grupo de personas, o no causa enfermedad, tal vez porque está muy frecuentemente representada en una población de una región del mundo, etc. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos pues genómica comparativa. Nosotros podemos comparar las secuencias de enfermos con sanos, pero la genómica comparativa también tiene que ver con comparar secuencias de genomas entre diferentes especies. Es muy interesante ver que la teoría de la evolución se puede explicar hoy en día a partir de, o algunos de los fenómenos se pueden explicar a partir de la comparación y el alineamiento de genomas completos entre diferentes especies. Nosotros todo el tiempo estamos alineando la secuencia o el genoma o partes del genoma del ratón con la rata, con el humano, etc. Pues como ya les dije, la transcriptómica, la proteómica y la evolución son áreas que se han desarrollado mucho, y pues la genética de poblaciones también. ¿Cómo hacemos nosotros para analizar el ADN o la secuencia del ADN? Pues hacemos, y esa es la primera técnica que permitió la secuenciación del ADN, es la técnica que permite la amplificación del ADN. Para que nosotros podamos secuenciar y saber las letras del ADN es necesario tener una cantidad de material suficiente para utilizar unas máquinas que permiten secuenciar, ¿correcto? Y para eso pues primero hacemos la PCR. La PCR permite amplificar unos pequeños fragmentos de un genoma, pequeñas partes de genes, y lo que se hace simplemente es
simular lo que sucede durante el proceso de replicación que les expliqué hace un rato. En el laboratorio, con una enzima que es una DNA polimerasa que es termoestable, se toma, se hace el mismo proceso de replicación o duplicación del ADN y se hace una primera fase de desnaturalización, es decir, estas dos cadenas de ADN se separan por calor, luego se une en cada una de las hebras pequeñas secuencias de letras complementarias a estas regiones y luego le ponemos esta enzima que copia entre estos dos fragmentos la secuencia que está allí, y esto se repite en varios ciclos y al final se obtiene de manera exponencial una cantidad importante de ADN o de ese pequeño fragmento que yo quería amplificar. A partir de esto y con técnicas, gracias a métodos de fluorescencia, se marcan los diferentes nucleótidos y se utiliza máquinas de secuenciación que se llaman de primera generación para obtener la secuencia de ADN de un fragmento. Entonces, estos son los resultados que nosotros tenemos con frecuencia cuando secuenciamos por secuenciación directa de primera generación un fragmento de ADN. Tenemos en cada una de estas posiciones un pico con un color que corresponde a una letra A, T, G o C. Y aquí vemos la comparación de un ADN sano para el gen BMP15, por ejemplo, en la cual vemos que en esta posición hay un pico rojo, pero aquí tenemos dos picos, un pico rojo y un pico azul, que corresponde a una mutación heterocigota en la posición 443. Y en este caso, pues nosotros descubrimos que eso generaba una enfermedad. Entonces, de manera sencilla, se puede saber cuál es la secuencia de un pedazo del ADN. El gran problema que hay con esto es que estas técnicas de secuenciación solo permiten secuenciar regiones de hasta 700 a 1000 bases. Si nosotros vemos que el genoma humano tiene 3000 millones de bases, pues se imaginan que el trabajo que tuvieron que hacer los investigadores para descifrar el genoma humano pues fue enorme, porque se hizo con estas técnicas de secuenciación. Se dividieron entre todos el genoma humano y cada uno amplificaba un pedazo, lo clonaba y luego lo secuenciaba. Por eso demoró tanto tiempo. Las técnicas de secuenciación que tenemos hoy en día pues son técnicas que permiten secuenciar un genoma pues en unas pocas horas, y les voy a mostrar cómo. Esto es un ejemplo de un estudio que acabamos de publicar hace unos días apenas, y es la identificación de una mutación que causa esta enfermedad. Esta enfermedad es la ictiosis Kurt-Macklin, es una enfermedad de la piel muy severa en la cual hay una hiperkeratosis palmoplantar. ¿Qué quiere decir eso? Que la queratina que normalmente tienen o que producen las células se produce de manera muy importante, ¿correcto? Y de manera descontrolada. Ustedes ven aquí pues esta mujer que estaba afectada, al igual que su hija, tiene pues en las palmas, en las plantas, en diferentes partes del cuerpo, un crecimiento muy importante de queratina, ¿correcto? Esto parece un poco un tejido como el que se encuentra en las uñas. Esto crece de manera constante y pues no les permite, a veces pues se pierden los dedos, hay que amputar los dedos, etcétera, etcétera. Esto es una señora de Bucaramanga o cerca de Bucaramanga, la localizamos y pues hay muy pocos casos descritos en el mundo. Habíamos visto que algunos casos muy similares se habían descrito con respecto a mutaciones en el gen de la queratina 1. Entonces nosotros hicimos lo que les acabo de mostrar, secuenciamos el gen de la queratina 1, lo amplificamos y obtuvimos este tipo de secuencia en donde pues ustedes ven que aquí hay picos sencillos y a partir de este momento hay picos dobles. Este es un perfil clásico en el cual hay una deleción o una inserción de una letra. Cuando se inserta una letra o se delesiona una letra, pues uno de los alelos se lee de manera, digamos en posiciones diferentes. Hay un corrimiento de la lectura de la secuenciación. Nosotros hicimos este análisis después, simplemente alineamos, esto es a nivel proteico, cada una de estas letras representa un aminoácido, y aquí lo que hicimos fue alinear los diferentes estudios que muestran mutaciones de la proteína KRT1 en este dominio que se llama el dominio B2. Nuestra mutación es la mutación que termina aquí en 88, 526 alanina 88, y ustedes ven que cuando los que están subrayados causan la enfermedad, mientras que los otros causan una enfermedad menos severa. Este alineamiento por métodos bioinformáticos nos permite decir que nuestra mutación pierde, es decir, lo que sucede es que se produce una cola aberrante de 88 aminoácidos. A partir de
este momento, ustedes ven aquí en diferentes colores unas secuencias repetidas de Gs que se llaman los loops de glicina. En nuestro caso, pues se pierden los primeros loops de glicina. Y lo que nos dimos cuenta es que estos loops se pierden en todas las personas que tienen esta enfermedad severa. Eso nos permitió concluir que desde el punto de vista estructural de la proteína, estos loops son muy importantes para su función. De manera extraña, este caso tiene todos los loops y causa enfermedad. Nosotros pensamos que simplemente porque esta cola aberrante interviene en el plegamiento. Cuando se pliega mal y se pliega sobre uno de estos loops, y evidentemente no puede haber una función normal. Para introducir un poco la secuenciación de segunda generación, que permite secuenciar grandes regiones del ADN en pocas horas, pues hay que hablar un poco de los microarreglos. Los microarreglos fueron propuestos en 1995 y simplemente son superficies sólidas muy pequeñas. Lo que quiero decir, para que puedan darse cuenta, para secuenciar un genoma completo de una persona que tiene 3.000 millones de bases, un microarray debe tener más o menos unos 5 centímetros por unos 5 centímetros. Es una placa así de grande que cabe en la mano. Allí se pone el ADN, se hacen unos tratamientos y se obtiene la secuencia completa, que es evidentemente un avance muy importante con respecto a la secuenciación de primera generación. Estos microarrays se propusieron en el 95 primero para ver la expresión de los genes, y un chip o un array simplemente es una superficie sólida en la cual en cada una de estas posiciones hay unos pequeños huecos, se ponen unas pequeñas sondas de ADN, secuencias de A, T, G, C y letras del ADN que permiten la hibridación, es decir, que se pegue a unas muestras de ADN que nosotros pongamos allí. Esto se utilizó primero, hoy en día pues se utiliza para transcriptómica, lo que les hablé, asociación de genoma completo, secuenciación de nueva generación, hibridación genómica comparada, bueno, gran cantidad de aplicaciones, pero inicialmente se utilizó para transcriptómica, hoy en día también se utiliza para eso. Y esto es importante porque se utiliza hoy en día para pronóstico de algunas enfermedades, como el cáncer. Lo que digo es lo siguiente: cuando ustedes tienen dos condiciones o dos tipos de células, células con cáncer y células normales, pues es posible extraer el ARN, es decir, el producto de la transcripción de esos genes que están en el genoma, la expresión específica tisular. En las células del cáncer se expresan unos genes, mientras que en las células normales se expresan otros. Justamente el cáncer pues es el resultado de un crecimiento aberrante, descontrolado de las células, y hay algunos genes que se prenden que no se deben prender en las células normales y unos que se apagan que no se apagan en estas células normales. Entonces, para evaluar a escala del genoma, del transcriptoma completo, es decir, de la totalidad de los genes del genoma que se expresan, es posible con estos microarrays comparar lo que llamamos el transcriptoma global de células enfermas y de células sanas. Se extrae el RNA, se pasa a cDNA, que es una molécula más estable, y esto se pone sobre el microarray. Y estas muestras están unidas a moléculas fluorescentes, y cuando se ponen en los diferentes, cuando se hibridan en los diferentes espacios o pozos, pues hay unos niveles de fluorescencia que son detectados con unas máquinas, y uno puede comparar los niveles de fluorescencia de un gen que está en una condición enferma con uno que está en una condición sana. Y evidentemente pues lo que permite es hacer pronóstico de enfermedades, diagnóstico de otras, estudiar la patología y fisiopatología de algunas enfermedades, hacer farmacogenética y farmacogenómica, etc. Entonces esta imagen es para comparar la técnica de secuenciación de primera generación que ya les expliqué, en la cual pues solamente unos pequeños fragmentos de hasta 1000 bases se pueden secuenciar, con la secuenciación de segunda generación que salió hace pocos años. En esta secuenciación lo que se hace es que el ADN que está en el núcleo se fragmenta, y a estos pedazos de ADN se les unen unos adaptadores, que son estos puntos azules. Este ADN unido a adaptadores se pega a estos microarrays, ¿no es cierto?, a unos pozos y unas posiciones específicas de los microarrays. Luego se hace una amplificación de ese material por PCR para tener una gran cantidad de estos pequeños fragmentos, ¿correcto? Y luego se secuencia con un método con láser. En realidad en cada posición se identifica una de las letras.
Esto es la manera como se unen estos fragmentos. Hay varias técnicas y digamos grandes marcas que explican o que venden pues tipos de secuenciación. En la parte superior vemos aquí los fragmentos de ADN con sus adaptadores. Estos se unen a unas microesferas y se hace una PCR, se amplifica este material en emulsión, no en sólido, y otra en la cual estos fragmentos se unen en la superficie sólida, se hace una PCR que llamamos en puente y luego se amplifican todos estos fragmentos. Entonces se fragmenta el ADN y cada pedacito fragmentado del ADN está representado en muchos de estas moléculas, ¿correcto? Esto después se pasa por un secuenciador y en cada ciclo con un láser que excita pues en cada posición se determina la secuencia de estos diferentes fragmentos, es decir, de las letras que conforman esos fragmentos. Y lo que se obtiene es lo siguiente: hay un DNA que es el DNA molde, que es el que está, pues, si es una persona, si estamos secuenciando, tratando de identificar una mutación patológica, pues hay un DNA que es el DNA molde, que es la secuencia normal. Y lo que se hace después es que se alinean los diferentes fragmentos, la resecuenciación de esos fragmentos, se alinean para determinar cuál es finalmente la secuencia de este ADN, pero esto nos permite trabajar a escala del ADN completo, del ADN o del genómico. Diferentes utilizaciones o digamos aplicaciones tiene esta técnica. Permite, por ejemplo, identificar mutaciones puntuales del ADN, inserciones, deleciones, mutaciones del tipo de alteración del número de copias, puntos de ruptura de translocaciones, de lesiones, etc. Algunas de las aplicaciones, ya les hablé de la secuenciación de genoma completo, pero también podemos hacer la secuenciación solamente de las regiones codificantes, todas las regiones codificantes del genoma, que se llaman hoy en día exomas. Secuenciar el exoma es secuenciar 30 millones de bases que corresponden a la parte codificante del genoma. De manera pues notable, el genoma tiene 3 billones de bases, pero las partes codificantes son solamente el 1%, 30 millones de bases. Hay otras aplicaciones pues, como lo que llamamos el ChIP-seq, que es la secuenciación de la inmunoprecipitación de la cromatina, que también se utiliza mucho. Este es otro estudio que hicimos recientemente, esta vez por secuenciación de segunda generación. Nosotros identificamos una familia en Zipaquirá con una enfermedad poco frecuente que es la paquidermoperiostosis. Es una enfermedad que afecta la piel, los huesos, la piel se ensancha, aparecen estas arrugas que se llama cutis girata, se ensanchan las articulaciones, la parte distal de articulaciones, estas epífisis, y también se ve un ensanchamiento de los dedos. Esta familia en particular y en paquidermoperiostosis se había descrito, se asocia también a mielofibrosis. La mielofibrosis es una enfermedad de la médula ósea se vuelve fibrosa y esto se asocia a problemas hematológicos que pueden agravarse con leucemias y con otros problemas muy graves. Entonces esta familia esta es nuestra familia. Estos cuadros negros muestran las personas afectadas. Hay 4 personas afectadas con paquidermoperiostosis, ya confirmamos que hay una quinta. Y nosotros lo que hicimos fue secuenciar por secuenciación directa un gen que se había descrito como causal de la enfermedad, pero en este caso no encontramos mutaciones. Entonces imaginamos que era otro gen que podría estar relacionado con la enfermedad, y pues para poder encontrar cuál podía ser el gen entre 30.000 genes o entre tal vez una cantidad menor que estuviera en la cascada fisiológica que nosotros estábamos sospechando, es decir, en este caso especial en un problema de transporte o metabolismo de las prostaglandinas, pues era complicado porque había que secuenciar muchos genes y pues por secuenciación directa o de primera generación es complicado. Entonces lo que nosotros hicimos fue unirnos con laboratorios de 10 países para buscar otros casos de pacientes que tuvieran paquidermoperiostosis sin mutaciones del gen HPGD e hicimos secuenciación de exoma, es decir, de todas las regiones codificantes, lo que nos permitió encontrar una mutación en este gen que es un transportador de prostaglandinas, una mutación recesiva, pues homocigota, pues, de transmisión recesivo, que es causal de la enfermedad.
Entonces, pues estos son algunos test que hicimos en orina y en sangre sobre, pues principalmente en orina, sobre la cantidad de prostaglandinas que habían en orina. Entonces nosotros vemos que las personas afectadas tienen una mayor cantidad de prostaglandinas, lo que se asocia a la enfermedad. Y luego nosotros analizamos este gen en todos los miembros de todas las familias y encontramos estas mutaciones. Nuestra mutación es esta, la mayoría están en lo que llamamos el dominio transmembrana de la proteína,